tenemos un gobierno que apoya a los charros, que les da cobertura y les da escaños en el Senado. Va a salir uno y yo voy a meter a otro. ¡No! Ya se acabó el charrismo sindical. Ahora... Me parece que están ante la disyuntiva entre mantener un cierto control de gobernabilidad, respetando, por ejemplo, el mal necesario del charrismo. Según los números concretos, es mucho más económico contratar a los trabajadores que están desempleados en el ESME que tener 10.000 empresas contratistas en lo que era nuestra zona de trabajo. El sindicalismo, por autonomía, es un ente movilizado, eternamente movilizado, siempre y organizado, que es lo que tampoco le gusta a la 4T. ¿Qué tal, compañeros? Estamos aquí platicando con César, con Ricardo. Pues tenemos muy presente el próximo 14 de diciembre nuestro sindicato, el Mexicano de Electricistas, rumbo a sus 110 años de existencia. Entonces, pues vamos a charlar con ellos y lo dirigimos obviamente a toda la base electricista, pero a los trabajadores en general. Y estos son temas muy importantes para el análisis, porque no puede pasar el aniversario sin tener en cuenta cómo llega nuestro sindicato después de un siglo y la primera década, en qué condiciones llega, en qué situación se encuentra. Entonces, esta es la primera pregunta que le hago aquí a nuestros invitados, tanto a Ricardo como a César. 110 años después, ¿cómo está nuestro ESME? ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién entra primero, César, Ricardo? ¿Quién? Si ustedes. Adelante. Bueno, Ricardo. Compañeros, Mario, desde luego que a 110 años venimos cargando las consecuencias del estallido del ESME en la larga noche del neoliberal, y pues venimos con un saldo diezmados, desmembrados como la Coyolxauhqui, así como desmembraron a nuestra empresa, donde repartieron su materia de trabajo en más de 10.000 empresas, donde se beneficiaron todos aquellos que aspiraron al golpe. De igual forma, nosotros, haciendo un impulso obrero, llegamos a 15 años después, en este aniversario de 110 años de vida de nuestra organización, con nuevas fuerzas, con una lección aprendida y sobre todo con una perspectiva. Venimos no solo de un golpe artero de la patronal, sino de un golpe interno de traición de nuestros dirigentes en el sindicato, donde aquellos que juraron defender a los trabajadores se pasaron del lado del enemigo y hoy forman parte del conjunto de enemigos de nuestra organización sindical, que dentro de esta paradoja dicen defender a los trabajadores con los bienes nacionales, con contratos de empresas privadas y en un total despojo de los derechos laborales. Ellos hicieron un polvorín en el ESME, acabaron con nuestra vida interna, con nuestra democracia, expulsando a todos los compañeros que no comparten su política de rapiña. Tienen un control absoluto sobre sobre la política de lo que ellos nombran el ESME y lo que nosotros nombramos el grupo Charril de Martín Esparza y su comité espurio. En consecuencia, el ESME
se rearticula y migra a complementar o a cumplir su misión histórica de organismo colectivo, de proyecto social, de defensa de los trabajadores y de sus intereses profesionales. Y en ese sentido nos reagrupamos. Venimos en esa secuencia cronológica en un contexto ahora de rearticulación de fuerzas, reunificación de distintas fuerzas, de distintos grupos al interior del ESME, en un ambiente democrático, en el Frente Amplio de Unidad, encabezado por nuestro compañero Rosendo Flores, exsecretario general, que goza del gran prestigio de haber derrotado al frente del movimiento social las primeras pretensiones privatizadoras de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Es decir, el compañero Rosendo goza de un gran prestigio. Desde mi punto de vista es nuestro activo político más importante al interior del ESME, desde luego con infinidad de compañeros que merecen todo el respeto por su trayectoria política y sobre todo por su congruencia en esta gesta obrera. Un agradecimiento y un reconocimiento amplio a nuestros compañeros que se la han rifado en estos 15 años, que han sobresalido en la lucha, a quien pongo por encima de todos y con respeto para todos, pero desde mi punto de vista uno de los compañeros más valiosos en esta gesta, nuestro compañero Cayetano, que en la huelga de hambre se rifó 90 días y que a la postre fue ninguneado, golpeado, desconocido, como si hubiera cometido el peor de los errores políticos en la historia. ¿Por qué? Porque hay que señalar que es un comité traidor, un grupo charril, gangsteril, que se apoderó de nuestros derechos sindicales y que hoy, por cierto, goza de cabal salud política con el reconocimiento de las autoridades laborales del gobierno de la Cuarta Transformación en su primera etapa, y todo augura que en esta segunda también le darán su reconocimiento de toma de nota a partir de sus fraudes electorales, a partir de su política de exclusión, rapiña, gangsteril y despojo a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, pues nosotros también tenemos nuestra perspectiva de lucha que también tenemos que comentar. Muy bien, muy bien. César, ¿cómo llega a nuestro ESME a los 110 años? ¿En qué condiciones se encuentra? Pues permítanme como traer más a valor presente. Tenemos ya 15 años, sabemos todos particularmente por lo que hemos pasado en esos 15 años, pero yo creo que lo que nos hace falta ahorita en este momento es empoderar a la FAO, creernos en la FAO, creer en la FAO, creer en nuestros compañeros, creernos dentro de ella, movilizarnos dentro de ella, participar dentro de ella, y a partir de ello, a partir de sentirnos propietarios de este grupo, ahora sí ver hacia afuera. Si no es de esa forma, creo que no vamos a lograr nada. Las críticas hacia grupos, hacia los esparzas y todo ello, siempre es un territorio ya estéril. Yo creo que se puede realizar críticas y golpes más fuertes y contundentes bajo un programa, y ese programa debe de ser analizado y construido desde la FAO. Ahora, ese es el primer punto. Tenemos que creernos parte importante del ESME. El ESME a 110 años, así de sencillo y simple,
es el FAO. Claro. Ya, ganamos en ello, creamos que es así, lo es en sí. Ya estamos viendo las asambleas que están dentro de Insurgentes 98. O sea, es un triunfo el FAO. El FAO ya es un triunfo, ya estamos unidos, la mayoría, y no solamente la mayoría, es el ser o el sujeto democrático histórico del ESME, está en el FAO. Ya, creámosla. Entonces vamos a programar desde ahí, programemos desde ahí. Segunda, veamos con quién vamos a realizar, no digamos una lucha, una dialéctica para llegar a conseguir nuestros logros. ¿Cuál es esa parte? Es el gobierno de la 4T. Tenemos que analizarlo ya muy profundamente, y creo que ya para después de 6 años y medio, creo que vamos viendo por dónde va el camino de la 4T. La 4T, si bien es de izquierda, el sujeto histórico que marcaba Marx, que era la clase trabajadora, ¿recuerdan el símbolo? Sí, El retrato de la burguesía. Claro. Ahí está el obrero portando el fusil contra la burguesía, ahora la oligarquía, ¿no? Nacional e internacional. Ese sujeto histórico, la 4T, yo no sé si AMLO, su conjunto, su grupo, lo anulan. Ya no creen en él. Yo creo que es por eso que también no quieren confrontar o hacer una batalla de confrontación con los charros sindicales, y entonces optan por los programas sociales, y el sujeto revolucionario lo cambian de la clase trabajadora al pueblo en su conjunto. Eso no hay que criticarlo, está muy bien. De alguna forma es una forma de hacer política de otra forma, y desde el punto de vista político contemporáneo, novedoso, claro que es novedoso, porque la izquierda democrática en el mundo todavía cree en la clase trabajadora. Claro. Y acá ya se está perdiendo eso. Acá se cambia este móvil revolucionario a todo el pueblo a través de programas sociales, que yo lo veo bien, no hay ningún problema, pero ya nos lo advertía en un libro de los años 80-82 Luis Racionero, y luego en Imperio de Antonio Hartz-Negri se repite de alguna forma similar, cada quien con sus argumentos, que si bien el pueblo puede tener programas sociales o renta básica universal, como se conoce en el ámbito económico, ojo, hay un peligro. La izquierda no acaba ahí, porque nosotros creemos que también nosotros hemos logrado, a través de los programas sociales, de nuestra compensación con justicia social y todo lo que queremos después de ello, ya podemos irnos a nuestra casa y dormir tranquilos, ¿no? La vida es un proceso, es una tómbola, y en cualquier momento, cuando ustedes no crean, ni lo esperen, va a venir la derecha y derrumba todo. Entonces, eso lo tenía muy bien visto Luis Antonio Negri y Hartz y Luis Racionero. Muy bien, vámonos con los programas sociales, pero empoderemos a la clase trabajadora. Muy bien. Y es acá donde todavía falta, y yo creo, para terminar, la FAO es lo que tiene que reflexionar, ¿no? ¿Cómo se va a empoderar? Pues con las movilizaciones, movilizarnos, porque somos un movimiento, Claro. somos un movimiento, no otra cosa. Correcto. Yo soy de los que está firmemente convencido de que estaba al alcance del gobierno anterior y del actual Así es. regresarnos a trabajar. Ujú. O sea, yo no tengo ningún problema, sí, no. indicador de imposibilidad de que pudiera restablecer
el trabajo para todos los que fuimos despedidos. O sea, como para darle contratos a Bartlett, por ejemplo. Sí. Ahí no se requiere mayoría, no se requiere plan C, no se requiere reforma judicial, no se requiere nada. Simplemente les da contratos a los Bartlett y a otros más. O sea, en la zona de Luz y Fuerza hemos documentado más de 10,000 empresas. Entonces, cuando se abre este debate y se dice, no, es que no puede porque no tiene mayoría, porque no puede decretar, porque no tiene la fuerza política, porque se enoja el no hay presupuesto, no hay presupuesto, o sea, dan miles de explicaciones. Pero como para contratar a Bartlett, ahí no cuenta nada. Ahí rápidamente les da empresas. Entonces, lo digo por lo que comenta César, Ahí sí hay voluntad política. Exactamente. O sea, ¿por qué no quiere el gobierno regresar al ESME, a la vida laboral y por tanto al poder sindical? ¿Por qué? Entonces, esta es la segunda pregunta de reflexión. ¿Qué actitud ha tomado el gobierno frente a la situación en la que se encuentra el ESME? ¿Qué ha hecho el gobierno? Porque hay que poner en la balanza los elementos que desde luego son de alguna manera importantes, cuentan bastante. El hecho de las compensaciones vitalicias, las hipotecas, o sea, siempre hay un reclamo de que ¿por qué no se agradece? No, ya lo acaba de decir César, ¿no? Programas sociales, pues ¿quién va a estar en contra de eso? Claro. Pero esa no es la vía para una justicia, para una mejor sociedad, ¿no? Entonces, en esta ronda, el gobierno de la 4T anterior y actual, ¿cuál ha sido la postura? ¿Por qué no quieren dar solución? Porque está a su alcance, Está a su alcance. O sea, yo no acepto, perdone, digamos, colocarse como defensor a ultranza del gobierno de Morena y no ser críticos, exigentes o incluso autocríticos, porque sí puede, sí está a su alcance. Claro. Pues es el presidente, ¿cómo no va a poder hacer un decreto? Es el presidente de México, Andrés Manuel. Claro. Y claro que podía dar solución. Pudo haberlo hecho. Ajá. Y lo mismo vale para Claudia. Y Claudia puede hacerlo. Sí. A ver, empezamos contigo. Bueno, mira, desde mi Ricardo. punto de vista, el gobierno, los gobiernos de la 4T, el de AMLO y el de nuestra presidenta Claudia, están ante un dilema que obedece a sus procedimientos de justicia con carácter asistencialista frente a una realidad cruda que demanda justicia más profunda. Me parece que están ante la disyuntiva entre mantener un cierto control de gobernabilidad, respetando, por ejemplo, el mal necesario del chavismo, el mal necesario del corporativismo obrero, el mal necesario de la mediatización de la política laboral y de los controles gubernamentales para quedar bien o para no romper o para no enfrentar abiertamente a la patronal. Eso me parece que tiene un sentido como que de vestirse de gloria con programas sociales, con una política asistencialista y no reconocer, por ejemplo, en el caso nuestro como esmeitas, que las jubilaciones, yo las llamo así, las jubilaciones que ofreció AMLO con la negociación del FAO con Rosendo a la cabeza, al frente, son producto de el derecho, del razonamiento, de la razón, de la reparación del daño, de el ejercicio de la justicia. Pero no lo dicen así, lo llaman programas de carácter
asistencial, y no lo digo con burla ni peyorativamente ni con desprecio como otros suelen hacerlo, pero sí no saltan al terreno de que son reivindicaciones obreras legítimas y que en función de la falta de justicia o del daño ocasionado a los 44,000 familias esmeitas, y para no chocar con el Charro Esparza, que se ostenta como el secretario general y que por ahí tienen que pasar todas las negociaciones, le dan la vuelta por el asistencialismo. Y me parece que también nosotros tenemos un papel fundamental que jugar ahí, porque debe haber un entendimiento muy claro con el gobierno, respetuoso pero claro, de que nuestras demandas obedecen a una petición legítima, que son justas y que es lo mínimo de lo mínimo, el piso mínimo para reivindicarnos por el daño ocasionado, que es impagable, pero que es lo mínimo para regresar a las condiciones de un Estado democrático, puesto que fue un supuesto Estado democrático fascista, de corte fascista neoliberal, el que nos despojó, el que nos hizo daño, y que nosotros atendemos ante el Estado mexicano hoy con su carácter humanista para recuperar lo que nos fue despojado. No estamos pidiendo un privilegio, ni un capricho, ni siquiera una ayuda. Estamos en lo que nos corresponde, pero eso es el papel en donde nos tenemos que plantar. Ese es el estado mínimo de las cosas con las que tenemos que empezar a avanzar con mayor fuerza, con mayor dinamismo y sobre todo con mayor organización al interior del FAO, porque también al interior del FAO también tenemos que reconvencernos, reconfigurar la política, porque pues también hay que aprender la lección pasada. No nos bastó, siendo que tuvimos, lo palpamos, las mejores condiciones para resolver el asunto. Sí, yo creo que está claro que el sindicato no lo regresas a su vida política, sindical, reivindicativa, dando jubilaciones o compensaciones vitalicias. No. O sea, quiero que reflexionemos sobre eso. Ese es ayudar a bien morir al ESME. Exactamente. Ese es hacerle la tarea a Calderón, culminando con el decreto de extinción. Sí. Es extinguir al ESME y extinguir a las 44,000 familias electricistas. No dar la opción laboral, Sí, es no darle vida al ESME. así es. Es dejarlo en una situación, Sí. pues como lo dijo Fernández Noroña, es un cadáver. Bueno, pues ya Fíjense nada más, lo que ya nos ven, si nos ven como cadáver. la Cámara, ¿no? O sea, Senado, aquí, ¿no? el Senado, presidente del Senado. Presidente, Sí, sí. correcto. Bueno, el punto es este. O sea, nosotros queremos que regrese el ESME a su vida como antes la tenía, y no se puede sin trabajo. Si no nos dan trabajo, claro que sabe perfectamente el gobierno que al no dar trabajo no recupera el ESME su vida. Y en ese sentido es que no queremos, digamos, dinero. El dinero nos lo ganamos trabajando. Está bien para los compañeros que con este derecho recuperado a una pensión, una jubilación, un ingreso básico, eso es Bien, mínimo. muy bien. Pero la justicia total es regresar al ESME a trabajar. Sí. Bueno, vamos a escuchar a César y se acaba de integrar Josué. También le va a entrar a esta charla, ¿va? ¿Le entramos, César, entonces? Sí, es que Venga. tenemos que hacer autocrítica, Venga. sinceramente, porque son 110 años. Nosotros lo sabemos, pero lo saben allá afuera. Correcto. O sea, presuponemos cosas. Y después entonces, a partir de ello, si no existe un programa, vuelvo otra vez,
un programa bien consensuado a través de la FAO, no de otros más, de la FAO, porque la FAO es el SME democrático a 110 años, que quede claro. Si no partimos de ello, con un programa en el cual manifestemos por quiénes son aquellos cabrones que cumplen 110 años. Nosotros lo presuponemos y no. La otra vez estaba platicando con Marcos Núñez y me dijo, oye, es que la presidenta ya lo dijo, si no hay una palabra que no se nombra, no existe. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. Y me dice Marcos, ¿tú ves que el nombre en clase trabajadora? ¿Tú crees que en el 12% del salario mínimo estuvo la clase trabajadora representada? Estuvo la cúpula empresarial. ¿Cómo vamos a luchar con todas estas situaciones, estos puntos que estamos señalando en este momento, si no se nos nombra? ¿Qué hacemos para que otra vez se nos nombre? Tenemos que meternos en nuestra cabeza. Somos un movimiento, no somos ni un sindicato, no somos una asociación civil, porque de esa forma nos articulamos, pero más allá de ello somos un movimiento, somos el SME a 110 años y tenemos que cacaraquearlo, tenemos que manifestarlo de diferentes formas, políticamente, históricamente, socialmente, culturalmente, porque estos cabrones no nos nombran, no nombran al SME, no nombran a la clase trabajadora, y así de sencillo. ¿Qué hacemos ante ello? Yo lo pregunto, lo dejo así. Muy bien, Josué. Sí. Hola, compañeros. De antemano quiero ofrecer una disculpa si me prolongo un poquito. He escuchado con mucha atención las intervenciones de mis compañeros y tiene mucha razón César. Nosotros sabemos o pretendemos saber la historia básica, la historia fundamental de nuestro sindicato, ¿no? Pero hacia afuera creo que mucha gente no sabe lo que es y lo que representa el Sindicato Mexicano de Electricistas. A grosso modo, nosotros nacemos en 1914 en pleno auge revolucionario. Ustedes imagínense ese momento mágico, ese momento extasiante de ver entrar a nuestros generales Emiliano Zapata y Francisco Villa por lo que es actualmente la calle de Madero, y que una persona que encabeza lo que será nuestro sindicato, que también tenía tripas, tenía corazón, tenía pulmones, pero la cara visible, Ernesto Velasco decide que es el momento de crear nuestro sindicato, ¿no? De que nace el Sindicato Mexicano de Electricistas, en ese auge revolucionario. Como primera instancia es ese, ¿no? El surgimiento de nuestro sindicato en plena Revolución Mexicana. Hay un texto de Nietzsche que señala que hay tres etapas en una herencia, ¿no? El que la crea, el que la expande y el que la extermina. Esta herencia sindical, esta herencia de lucha la crea Ernesto Velasco y todos estos héroes anónimos. La expanden grandes personas como Breña Alvírez. Y ahora nosotros tenemos la tarea de que no se extinga, de que no se acabe esa herencia, ¿no? Porque si nosotros como obreros, como los hijos que nacimos de ese parto doloroso de hace 15 años, tenemos la tarea, y recuerden cuál era el lema de aquellos, ¿no? De los que están ahorita en su guarida del 98 de Insurgentes. Nuestra tarea es que no se extinga el sindicato, defender el sindicato. Pero viene en paralelo, ¿eh? Para ellos la tarea de que no se extinga el sindicato es robar y es adueñarse de las siglas de nuestra casa. Para ellos es eso, ¿eh? Y para nosotros, y ahí viene lo que menciona Mario, para nosotros es recuperar el trabajo bajo las siglas de nuestro sindicato. Porque no se entendería, ¿eh? Un sindicato sin trabajadores.
O sea, es una antítesis, es decir, un sindicato, pero sin trabajadores. Y con esto quiero cerrar y dejar el análisis o la reflexión, ¿no? Ahorita con todo el auge que está mencionando la presidenta y despertando el nacionalismo, bien hecho, contra toda la política de Trump y contra toda la política del imperio y toda la geopolítica que se está moviendo a niveles macroeconómicos, y decir que tenemos el himno que nos defiende, que nos identifica como mexicanos. Yo no entendería ese nacionalismo si los obreros patriotas del Mexicano de Electricistas. Yo no entendería ese nacionalismo si nosotros, enarbolando las más justas causas del obrero mexicano. Porque es lo que queremos. Queremos recuperar el trabajo bajo el mando de nuestras siglas, en un sector obrero nacionalista y siendo palanca de desarrollo para el pueblo mexicano. Entonces, la intervención es esa. Voy a poner muchísima atención a lo que mencionen en sus siguientes intervenciones para poder aportar un poquito a la discusión. Pues sin duda es una injusticia, pues prácticamente para mí hasta cierto punto inexplicable que sigamos en la calle. O sea, cuando empieza la guerra contra el decreto, pues era enfrentar a Calderón. Sí. Y ahí la gesta más heroica es la del compañero Cayetano. La huelga de hambre. Sí. Ahí fue traicionado Cayetano, fue castigado como si hubiera efectivamente cometido un acto Ruin. pero así canalla, ¿no? Sí. Y no, fue... Sí. Yo creo que en esa parte de nuestra lucha es el mejor ejemplo que tenemos. Y lo peor que le ha pasado a Desmet en sus 110 años es Martín Esparza y Humberto Montes de Oca y todo su comité. Sí, comités. Ellos ya hicieron ver enanito chiquitito a Rivera Rojas, ¿eh? Sí, yo pensé que es un bebé de pecho. Exacto. Yo pensé que no había algo peor que Rivera Rojas. Sí. Y resultó que sí. O Jorge Sánchez. O Jorge Sánchez, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, retomo mi idea para que ustedes desarrollen también su reflexión. Me parece que de alguna manera era lógico que Calderón no diera marcha atrás en su decreto. ¿Y qué nos quedó? Aguantar y la guerra contra el decreto, y llega Peña Nieto. Y era evidente que ya fraguado el Pacto por México, donde intervienen los partidos prácticamente todos y los gobiernos federal y el de la misma ciudad, con Ebrard allí, en fin, allí el PRD, o sea, sí, Mario Delgado, ¿no? Mario Delgado, en primera fila. En fin, ahí hay una historia que luego habrá que documentar. Otro capítulo. Pero quiero decir, En ese momento estaba la exposición de retrato de la aborrecida en el Museo de la Ciudad de México. Y de un día para otro me hablan por teléfono. Y retira. Ya están aquí todas las piezas, aquí ya lo tenemos. Sí. Vamos a celebrar. Sí. O sea, hay mucho que contar al respecto. Pero quiero decir, con Calderón, de alguna manera, tenía lógica que no lográramos que Calderón retrocediera, aunque ahí está el ejemplo de Cayetano. O sea, no quiero minimizar, pero nada de todo el esfuerzo que se hizo en ese enfrentamiento. Llega Peña Nieto, ya está el Pacto por México. Este fue su pasaporte incluso para llegar a la presidencia, fue su compromiso. También quiero decir que tenía cierta lógica que no nos regresara el trabajo y que hiciera el pacto de traición con Martín Esparza. Claro. Bueno, llega Andrés Manuel y ahí sí renace la esperanza. Y es a lo que voy. O sea, a mí me sigue pareciendo una absoluta injusticia, incomprensible hasta cierto grado, que sigamos en la calle. ¿Por qué seguimos en la calle cuando llega un gobierno que se comprometió a resarcir los daños en contra del pueblo? Y que en campaña
en una y en 2 campañas y en 3 campañas, él comenzó a diseñar y externar públicamente el regreso de Luz y Fuerza y regresar a trabajar. Entonces, ¿cómo es que estén vivitos y coleando los electricistas del SUTER? Hablo de la dirección charra, no de la base, porque entre la base hay, digamos, identidad de clase. ¿Cómo es Si la cúpula Charlie, que ¿no? ellos estén siendo los más corruptos? Cobran 2% sobre contratismo. Todo el huachicoleo que ha saqueado a la nación en petróleo es inexplicable sin los gásters de Romero de Champs y de Carvalho. Lo mismo ocurre en Teléfonos de México, lo mismo ocurre en ferrocarriles, lo mismo ocurre en todos los sindicatos charros cuyas direcciones se encargaron de alimentar al PRI, al PAN, al PRD, sus pactos y toda la entrega y aplicación del modelo neoliberal. Todos ellos impunes, intactos. ¿Por qué seguimos en la calle? ¿Cómo explicar? ¿Cómo le explicamos al pueblo? Sin que se crispen los ánimos, sin que se sienta una agresión, porque ese pueblo votó por el cambio. Ese pueblo votó por Andrés Manuel y Claudia trae 35, 36 millones de votos. ¿Cómo le decimos a ese pueblo? Que este gobierno, ambos, Andrés y Claudia, Aún nos tienen en la calle, nos tienen en la calle, y no solamente eso, tienen en un pedestal. al charrismo. Bueno, ya de darles la toma de nota a Ricardo, César, Josué, ahora son senadores, ahora son diputados. Les van a dar curules. Ahora son los curules. Ya no solo es toma de nota, ya es darles curules. No son curuleros. Ajá. Entonces, quiero que me ayuden suponiendo, ¿verdad?, que nos dirigimos a un pueblo que está de acuerdo con el cambio, y que bueno, pero que tiene que serenarse, que ser objetivo, que no mirar hacia otro lado, no cerrar los ojos ante un problema que tenemos como clase trabajadora. Y es que seguimos en la calle, y los charros que han dañado a ese pueblo y a todo México han hecho un daño pero impresionante al permitir la privatización de todo, y siguen ellos impunes. Bueno, expliquemos esto. ¿Y cómo le decimos al pueblo? Que tenemos un problema con el gobierno, tenemos una contradicción, porque es real. Es un problema que hay que entrarle. Este gobierno los está protegiendo. Ni modo, lo siento, duele, porque no lo esperabas. ¿Cómo seguimos en la calle? ¿Por qué seguimos en la calle? ¿Y por qué están apapachando, solapando, apadrinando, y hasta curules les dan? Ahí está el caso de Miguel Márquez, pero ese es el menor, Sí. Ese es el menor. El tal Cepeda del CENTE con ese, Sí. senador. ¿Qué hacemos Los con Murat. esto? Entonces, ¿quién entra primero aquí? Pues hay una Venga, Ricardo. una gran incongruencia del gobierno, de un gobierno que llega con el más alto impulso popular, con la más ferviente fuerza de apoyo popular, abanderando las causas populares de reivindicaciones de trabajo, de salud, de vivienda, de vida, y como que intentando desmontar el daño neoliberal de 36 años, y que en ese daño neoliberal de 36 años está como una herida abierta en los sentimientos de la patria, la traición de Peña Nieto con la reforma energética neoliberal y sus consecuencias para nosotros en el ramo eléctrico.
y que en ese contexto, con mentiras, con argucias y con daño a la patria y a los trabajadores y sus familias, destrozan una empresa, corrompen un sindicato y nosotros, como bien dijiste, Mario, enfrentando el decreto de extinción, enfrentando al enemigo agresor, al opresor, enfrentando al charro que nos traiciona y se va del otro lado, con congruencia, con mucha virilidad, y entramos en la etapa de este gobierno humanista que se caracteriza y que promete reivindicar el daño del neoliberalismo. Y nos apuntamos y estamos ahí día tras día en la mañanera haciendo activismo hasta donde nos fue posible y no se logra. Entra el nuevo gobierno, el segundo piso de la cuarta transformación, y nosotros tenemos que modificar, me parece, nuestra táctica para hacer que este gobierno haga justicia. Y dentro de esa parte, importantísimo, me parece, Mario, es la comunicación social. Es el hacer ver que todo ese daño ocasionado a la patria se puede sintetizar con el daño que nos han ocasionado a nosotros como uno de muchos ejemplos. No porque seamos la única pendiente, pero que sí representa el daño ocasionado al ESME, una vena abierta, y a los trabajadores una vena abierta en nuestra sociedad, y que eso requiere pues una sanación, requiere hacer justicia y reparación del daño, y que es digno de un gobierno de esta naturaleza que atienda este problema. Y no solo porque nosotros vivimos el daño ocasionado, sino porque este daño ocasionado es un daño de conjunto que atenta contra las finanzas, contra los bienes nacionales, contra las finanzas públicas, contra la empresa hoy que se pretende fortalecer con su carácter público, CFE, y sobre todo para obtener beneficios sociales, que es un buen servicio, porque también, dicho sea de paso, hay que decir que CFE otorga un servicio deplorable, pésimo, independientemente de las malas condiciones de infraestructura en las que se encuentra la zona que atendíamos con luz y fuerza, que se están prácticamente cayendo agarraditas con alfileres, donde se presentan condiciones de inseguridad por todos lados. Hay un servicio pésimo, hay un trato despótico y hay una alta sangría al erario público con esas 10,000 empresas que tenemos documentadas, que para maldita sea la cosa sirven. Entonces, me parece que sí hay una parte importantísima de comunicación social para hacer vivo, hacer presente este asunto de interés nacional, porque es un asunto de interés nacional, y sobre todo porque está o va, digamos, engarzado con la crisis que vivimos como trabajadores en nuestro país. El movimiento obrero requiere ya una sacudidita y una rearticulación para vivir nuevas etapas. Correcto, César. Pues la raíz, pienso, de esta situación es de que ya se nos olvidó qué era la clase trabajadora. Esa es una otra autocrítica. La clase trabajadora y el sindicalismo era un sujeto dentro del Estado, mas no propiedad del Estado. Era un sujeto político muy aparte, y que quede claro, de un partido. Que eso también de repente nos gusta coquetear, nos gusta. Pero Alvírez decía,
El SME, así de sencillo, porque lo criticaban mucho, porque él era trotskista, él sí tenía el ser anarcosindicalista, muy arraigado. Él no creía que un sindicalista tuviera que pertenecer a un partido. Y cuando le criticaban sobre Lázaro Cárdenas, ¿por qué lo critica tanto a Lázaro Cárdenas, Breña Pérez? Porque yo soy de la clase trabajadora y pertenezco a un sindicato. Y cuando el compañero Lázaro Cárdenas haga programas y beneficie a la clase trabajadora, vamos a estar con él. Pero en otras acciones que no beneficien a la clase trabajadora, el SME no va a estar con él. Es que eso no nos queda claro. Es que somos un ente revolucionario, social, muy aparte al Estado y a los partidos. Así nació el sindicalismo. El sindicalismo, por autonomacia, es un ente movilizado, eternamente movilizado, siempre, y organizado, que es lo que tampoco le gusta a la 4T, el organizado, el grupo organizado, por eso se van las masas. Me critiquen o no me critiquen, está muy bien, ya lo mencionamos aquí, está muy bien los programas sociales, pero el pueblo no está organizado. Pero para una cosa sí están organizados, para votar. Sí, perdón, pero ¿no? Fíjate, para abonar a tu idea, o sea, según ya quitaron el outsourcing en las cámaras, los trabajadores outsourcing ya no son trabajadores outsourcing. Bueno, algunos... Esa es la buena. Algunos añitos Esa después. es la buena. Ahora, ahí va la mala. Ajá. ¿Qué creen? ¿Son trabajadores de confianza? Sí. Sí, lo mismo. Y entonces no pueden ser sindicalizados. Es la negación del sindicalismo. Es exactamente. Estoy abonando a tu Ahí idea. voy, Adelante. qué bueno que me dices Adelante. eso. Porque este ejemplo es muy importante, porque ahí nos damos cuenta que la forma de pensar del que integra un partido, del que integra un programa de gobierno, de Claudia, de un secretario, de lo que ustedes quieran, no es la misma forma de pensar del ser de un obrero. No lo es, nunca lo va a ser. Es el materialismo histórico que decía Marx. O sea, nosotros crecemos, nos desarrollamos y nos comprendemos a partir de lo que nos vivimos, la dialéctica que nos rebota de aquí, de allá, de nuestras herramientas, de la tecnología, y luego entonces somos lo que somos. Ajá. Y ellos no nos comprenden ni nos van a comprender. Solamente Marx y los socialistas utópicos y todos los que están más del lado de lo comunal nos lo dijeron, y creo que se nos olvidó. Si no les llamamos la atención, si no se pelean en las calles, si no se los arrebatamos, ellos nunca lo van a hacer, porque ellos piensan diferente a nosotros, muy diferente, y eso lo tenemos que traerlo a valor presente. Suena extraño, porque a lo mejor ustedes piensan, César está hablando de hace 2 siglos. No, es la lucha de clases. Eso está vigente. Es la lucha de clases. Esa lucha de clases que la anuló el PRI muy bonitamente atrapando a los medios de comunicación y haciéndonos una caverna al estilo Platón, muy acomodada a sus beneficios, y manteniendo a la población en otro territorio sin pensar o pensando otras cosas que mejor les convenía o que les convenía a ellos. Entonces eso es lo que se tiene que pensar, y tenemos que pensar en el FAO. Correcto. No la tenemos ganada, No, para nada. Y otra cuestión que es algo también, es una vorágine. Estamos dentro de un territorio que es la energía eléctrica. ¡Pum! Es algo de una importancia. de una importancia para el futuro a nivel internacional. Que yo me he puesto a pensar que si logramos
entrar otra vez al Leviatán, o sea, entrar otra vez al Estado, Regresar como a casa. sindicato, no la vamos a acabar, ¿eh? No. Vamos a ser eternos movilizados. Sí, Eternos movilizados. Fíjense cómo está la cosa. Porque esto también abona en explicar por qué no hemos logrado con el gobierno actual regresar a trabajar. O sea, que vuelva el ESME a una rama estratégica en donde el propio gobierno dice prácticamente mitad de generación ellos, mitad nosotros, mitad privado, mitad público. Bueno, 54-46 para ser exactos. Pero en todo lo demás, eso es generación, pero en todo lo demás, transmisión, distribución, comercialización, eso ahí ya le entran el contratismo y bueno, en fin. Puede ser también una parte explicativa de por qué seguimos en la calle. Que no regrese el ESME a la rama estratégica de electricidad porque se acaban los negocios. Se acaban negocios, se acaban el contratismo, se acaba el 2% para los charros. Saben que hay un ser revolucionario dentro de ese Sí, sindicato. entonces es negar también. Lo saben, y aunque lo dudo, pero puede ser, puede ser una parte. No, claro, Digo, pero ahora vamos tratando cabos. Fíjense, en pilares o en utopías son becarios, no son trabajadores. Sí, no. O sea, no pueden. Y ahora es que son de confianza. Es una desgracia. Es se llaman de izquierda. Negar el Se sindicalismo. llaman de izquierda y no, Sí. claro. Sí, vamos. Tratan a la población. Vamos a dejar que el Josué nos dé una opinión y seguimos, Creo que aquí también sería importante que analizáramos y pusiéramos en la mesa de estudio que Morena y la 4T no llegan al poder bajo un proceso revolucionario, ¿no? Llegan a fuerza de votos y, como mencionó aquel, ¿no? El pragmatismo político lo obliga o lo lleva a hacer pactos hasta con el diablo, ¿no? Es por eso que vemos que dentro de las filas de Morena hay gente tan indeseable como los Murat o como Erubiel Ávila o como la misma señora esta que hace poco ninguneó a la actual gobernadora del Estado de México, esta Alejandra del Moral, que ahorita tiene un puesto muy importante en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, yo creo que esta es una explicación fundamental del por qué el Morena, bajo las siglas de la 4T y lo que ahora llaman el segundo piso, pues cobija a los chavos, ¿no? Los apapacha mientras ellos no se muevan y mientras ellos estén a favor de las políticas que está llevando a cabo Morena, ¿no? Nosotros dolorosamente vivimos eso en carne propia al saber y sufrir que el gobierno de Andrés Manuel, vía la actual dirigente nacional de Morena, le otorga una toma de nota transeccional a Martín Esparza, ¿no? Entonces, yo creo que una razón fundamental de por qué seguimos en la calle y no nos dan el trabajo que tanto hemos peleado durante estos 15 años es eso, ¿no? El que no quieren ver al ESME, el verdadero ESME, no el que está en Insurgentes 98, el verdadero ESME que ahorita se aglutina bajo las siglas del Frente Amplio de Unidad del FAU, que nuevamente tengamos el switch en la mano, ¿no? Exacto. O sea, eso es impensable para el gobierno de Morena, ¿no? Que el verdadero ESME movilizado, revolucionario, pensante, que debate, que modifica su entorno obrero para beneficio de la clase obrera nacional, y me atrevo a decir la clase obrera internacional, porque nuestro contrato colectivo en su mejor momento fue ejemplo mundial de los alcances y de los logros de un sector obrero movilizado. Entonces yo creo que el temor que tiene Morena actualmente, y lo digo de manera fraterna, de manera solidaria al pueblo que nos está observando y el pueblo que va a ver este video, Morena no desea que el ESME como tal tengamos el switch en la mano para lograr esos alcances sociales, esos alcances de contrato colectivo y el beneficio al pueblo vía el trabajo. Entonces nosotros tendríamos que hacer un análisis
una retroalimentación, como lo hemos hecho, como lo ha hecho el ESME durante 110 años, bajo una discusión y bajo la movilización. Porque yo tampoco entendería, y no lo veo así, que te vayan a llamar, que te vayan a decir, oye, ESME, ven, ¿qué crees que sí te voy a dar el trabajo? Tendríamos que movilizarnos, tendremos que si no arrebatárselos, sí lograr sembrar esa semilla para lo que comenta César, pues de ahí en adelante, sin descanso, obtener lo que hemos logrado en años anteriores. Un trabajo bajo un sindicato, bajo un contrato colectivo, bajo un sector nacionalizado, evitando lo que ya mencionaron anteriormente, más de 10,000 empresas contratistas. Es impensable que dentro de un gobierno que se dice de izquierda existan 10,000 empresas contratistas, cuando en términos económicos, ya olvidémonos un momento de lo social, de lo justo, de lo que tenemos como una certeza histórica obrera de lograr el trabajo, en puros números secos, en puros números concretos, es mucho más económico contratar a los trabajadores que están desempleados en el ESME que tener 10,000 empresas contratistas en lo que era nuestra zona de trabajo. Entonces, yo creo que es innecesario que hagamos ese análisis, porque si realmente yo creo que no tienen temor a que el ESME tenga el switch en la mano. Sí tenemos que explicar eso, con mucha calma, con mucha serenidad, sin que nos enojemos, sin que choquemos, sin que crispemos los ánimos entre nosotros mismos y menos con el pueblo, nunca. Sí tenemos que discutir, sí tenemos que analizar por qué seguimos en la calle. Sí. O sea, aquí no haciendo a un lado todas las explicaciones que se nos ocurren con tal de no responsabilizar al gobierno, que es quien tiene que dar la solución. O sea, todo esto, pues, ¿no? Es que no hubo unidad. No, hombre. Unidad no hay ni en Morena, ni en el gobierno, ni hubo unidad ni en la familia, ni pues. Hubo unidad en Mexicana de Aviación, ni hubo unidad de Pasta de Ocho, ni los 43. O sea, no nos pueden poner eso, porque eso no. Le contestó bien el FER en aquel mitin, ¿sabes? Sí. Unifícate con Calderón. No se puede. Unifícate con Martín. Y fíjense aquí, Entonces, gran discurso de Fernando. Es una respuesta muy barata, ¿no? Del decir, no, como no hubo unidad, no hay Es un pretexto más bien. No. Es una respuesta muy Totalmente obsceno. fuera de proporción, muy superficial. Ahora Entonces, resulta que el hombre lobo es el sindicalismo, ¿no? Parece el sí, entonces hay que explicar por qué no regresa el ESME como tal. El ESME de verdad. ¿Por qué no quieren que regrese? Porque efectivamente, como apunta Josué, eso que está en Insurgentes 98, en manos de Martínez Plaza y de Oca, eso es una asociación delictuosa. Sí. O sea, ellos resultan inofensivos frente al contratismo, no son algo de peligro porque son parte de ese contratismo. Son inofensivos ante la lógica privatizadora porque ellos tienen su empresa privada. Son inofensivos frente a una posible, digamos, insurgencia sindical frente a los patrones, porque ellos son patrones. Están del otro lado. No, fíjense, andan presionando a la gente que tiene 60 años de manera forzada que se retire. Sí. O que hacen con los dividendos, que hacen con las utilidades. O sea, actúan como patrones. O sea, eso no es un sindicato. Eso no es el ESME. Entonces el ESME sí está en el FAO, como anota César. Ese es el ESME en alma, en espíritu. Las siglas las tienen ellos porque el gobierno así lo ha decidido. Yo, Mario Benítez, le entregué en la mano, así, en la mano, a Luis María Alcalde, un montón de pruebas. En particular el acta constitutiva, donde Martín es parte del Consejo de Administración de Fénix. Y es secretario general. Y en la lógica de impugnar la toma de nota. Y le dieron la toma de nota, siendo patrón. Entonces, debo decir, compañeros todos, sin que nos encabronemos, con calma, con serenidad, mirar la realidad. Tenemos un gobierno que apoya a los charros, que les da cobertura y les da escaños en el Senado, en las cámaras.
¿Y a dónde va Martín? Pues no, o sea, ratito va a ser Martín un diputado. Sí. Si ya fue Márquez el golpeador, ya es diputado de allá en Puebla. De Morena, ¿eh? Sí. ¿Qué te puedes esperar? Entonces, vamos cerrando, compañeros. ¿Qué vamos a hacer? Porque el año que entra, Martín va por 5 años más. ¿Qué vamos a hacer al respecto? O sea, cuando alguien dice, pues hay que demandar, o hay que entrarle, o hay que, pues sí, pero vas a demandar ante el mismo poder que los protege, Que les da la toma. que les da la toma de nota, y se las va a volver a dar. Eso es un hecho. ¿Saben qué hicieron con Víctor Flores, el ferrocarrilero? Teniendo orden de aprehensión. Fueron a papachar. Orden de aprehensión. Le dieron la toma de nota. Muy bien. Y hace Víctor Flores su show de toma de protesta. Y van en el festejo. Van autoridades del trabajo, van senadores de Morena, van diputados de Morena y le levantan la mano. Y la cargada charra, ¿no? Pues sí. Martín Pues sí. Esparza. No, y sí estuvo charrería, con Filio, el operador de Martín, con el otro charro de RTP, el tal Hugo Bautista. No, hombre, es impresionante cómo es que digamos, el gobierno que se la pasó señalando por 6 años que el mal principal que ha hecho de México un terreno de pobres es la corrupción. Quien más encarna la corrupción en México son los charros. ¿Por qué siguen impunes? No me digan que no saben que son corruptos. No me digan que no saben cuántas empresas tienen, cuántos millones se embolsan, a qué se dedican los hijos, qué propiedades tienen. No pueden decirme, no sabía que Romero de Champs tenía a su hijita con un avión particular viajando por el mundo con sus pinches perros. No me digan que no sabían que Víctor Flores trae sus carrazos, sus modelos. No me digan que Fuentes del Villar no saben que es un acosador sexual con señoritas. O sea, no me digan que no saben que la hija de Martín tiene empresas, Y el Piqui, que el ¿no? hijo tiene empresas. No me digan que la secretaria de Montes de Oca, con menos de 3 años de antigüedad, se llevó millones de liquidación. Pues si nosotros lo sabemos, todo eso se lo entregamos a Pablo Gómez en la mano. A Pablo Gómez, nada. Le dimos a Luisa María las pruebas de que es patrón Martín, nada. Y entonces, ¿qué pasa, Morena? Bueno, Noroña no despotricaba contra Martín y termina abrazándolo, ¿no? O sea, No, el fisgón ha ido a la covacha de Martín. Ramírez Cuellar. Hay mucha descomposición. Ramírez Cuellar se lo anda paseando por todos lados. bueno, la misma Luisa En María. Noroña, no, ya es perdón, pueblo de México, trabajadores carnales del SME. Pues Morena está protegiendo a los charros. ¿Qué hay que vamos a decirlo, hacer? Mario? ¿Qué vamos a Hay que- hacer? hay que- Primero hay que decirlo. Hay que sensibilizar. Sí, venga. Hay que Vamos a cerrar con Sí, esta ya, parte, ¿no? cerramos. Ricardo, César y Josué. Hay que sensibilizar a la sociedad y ahí hay una gran hazaña Sí. pendiente. Es una tarea que tenemos que pensar cómo la vamos a desarrollar para que surta el efecto deseado. Es decir, llamar a la reflexión, como dices, sin el aspaviento, sin la grosería, sin salir de contexto para no perder de vista el objetivo. A mí me parece que hay que explicar que en nuestro caso particular como trabajadores despojados hay una gran ingratitud por parte Sí. del gobierno hacia los trabajadores y en contraparte o en consecuencia hay un premio para aquellos que fungieron como esquiroles para sacarnos de nuestro lugar de trabajo, que se aliaron con el enemigo para madrear al pueblo incrementando los recibos de luz Los cortes, de manera los estratosférica, cortes. el maltrato, toda la gran hazaña que hemos hecho a lo largo de estos 15 años. Y por otro lado, me parece que ese
pendientes más que una afrenta, algo que nos puede permitir sensibilizar. Yo quiero que el pueblo pudiera contestar esta pregunta. ¿Qué acaso no llegó Morena al gobierno con el impulso social de los que tomamos las calles por años en un contexto de movilización social y política de un país devastado por el neoliberalismo? ¿Que no fue eso lo que llevó a Morena a crecer como la espuma, a generar popularidad y llegar al gobierno? ¿No fue eso? ¿O fue la magia de algún candidato? Entonces, ¿por qué en respuesta la ingratitud? De Morena, del gobierno. De ese gobierno. Muy bien. De ese gobierno. Sí, muy bien. César. Pues no me queda más que pensar en que se tiene que hacer un programa, porque Desde luego. no tenemos que pensar en el charrismo en general, tenemos que pensar en nuestro charro, nada más. Encargarnos Ya de entrada. Si pensamos en nuestro charro, pues también eso de alguna forma va a implicar los demás charros. Entonces yo creo que tenemos que ponernos a trabajar de ya, porque a mediados de año, Correcto. pues ya se viene otra vez y querer pasarse otros 5 años dentro de las instalaciones, ¿no? Entonces, la FAU ESME Democrático cumple 110 años. Así es. El gigante. Ante ello, empoderados, ¿qué vamos a hacer? Platiquemos, hagamos un programa serio, contundente, de movilización, que claro, debe de ser de movilización, Hagamos a la donde reflexión tiene que colectiva. llegar, a donde tenemos que ir, a donde tengamos que ir, señalar, seguirlo señalando, hacer más el gasto, porque por romper las redes, por romper los programas de noticias, hasta la máxima potencia, y yo creo que también eso nos va a ayudar a poner en la voz de las personas y de los reporteros y de los medios, pues, quiénes somos, Correcto. a dónde vamos, qué queremos. Ya de entrada, pues lo que falta de compensaciones, Pendientes. como pendientes, ¿no? Sí, los de renta vitalicia. Reinserción laboral. Sí. Que ya es una Vamos pachanga eso. a derrocar a nuestro charro de entrada. Muy bien. Esas 3, pero ya tenemos que hacerlo de la forma como lo dije en el primer pregunta, pensando en que somos un ente ya empoderado en torno a la FAU, y que somos ellos los que cumplimos 110 años el 14 de diciembre, y que ya no pensemos en las peleas de las redes sociales. Eso es La humanidad, ¿no? estéril. Sí, roba. Esos van a ser, vamos a verlos pasar como, Sí. si nosotros nos movilizamos, lo vamos a ver pasar como la nada. Entonces, ya ahorita hay una gran importancia, una gran ganancia en lo que llevamos en la FAU. Tenemos que hacernos fuertes ahí, tenemos que seguir haciéndonos fuertes y armar ese programa por estos pendientes, ¿no? Y ir por nuestro charro, nada más. Ir por nuestro charro. Muy bien. Josué. Sí, en algún lugar del cosmos se encuentra la trinchera. Hoy es 6 de diciembre del año 2024 y creo que como propósito para el próximo año sí tendremos que plantearnos firmemente lo que menciona César, ¿no? De encargarnos de nuestro charro, ¿no? Y no encuentro otra forma para que de esa manera contundente encargarnos de nuestro charro, si no es por medio del trabajo, ¿no? Creo que recuperando el trabajo y el ESME
otra vez arriba, ¿no? Porque ahorita menciona el compañero Arenas el gigante, pero el gigante está dormido, ¿no? Está en pausa, está en estado de hibernación el gigante. Que hay que levantar al gigante con el puño izquierdo arriba, con trabajo. Recuperando el trabajo, el charro se va por patas, ¿eh? El charro y toda su camarilla de ladrones, ¿no? Entonces, sí es necesario, el voluntarismo es importante, pero sí es necesario, bajo un programa estricto de discusión y movilización y plan de acción, intentar por todos los medios recuperar el trabajo. Como primera tarea y de manera siempre acorde a lo que decida la mayoría por medio del FAU, porque no encuentro otro referente de organización tan importante como el FAU, es que existe ya un censo donde N cantidad de compañeros gustosamente, me dio mucho gusto ver eso, está vivo, el compañero electricista quiere chamba, quiere regresar al sector eléctrico, quiere estar cobijado bajo el SME. Entonces, creo que una primera tarea que podríamos plantearnos bajo una mejor opinión de la masa en torno al FAU, es que vayamos a entregar esas firmas todos, y decirle al gobierno, aquí estamos miles de trabajadores electricistas dispuestos a poner el pecho, a dar la frente y poner las manos obreras que han generado riqueza a disposición del pueblo, Entonces creo que esa es la principal tarea, recuperar el trabajo y nuestro sindicato. Entonces, pues ánimo, compañeros, estamos todavía con ganas de luchar y con ganas de ver renacer a nuestro sindicato con trabajo. Sí, estas reflexiones van a continuar, no pueden terminar. Sí. Tiene que haber una especie de, digamos, agenda o reflexión permanente, crónica, así, Sí. cotidiana. Siempre. Porque hay que ir construyendo lo que César diseña como nuestro programa. Sí. Programa de acción. Simplemente Programa de lucha. yo quiero señalar como algo básico dentro del programa. O sea, número uno, yo estoy absolutamente de acuerdo que haber construido el FAU, eso es un gran triunfo. Claro. Que el FAU es el referente. Sí, O sea, yo no lo he dicho y sostengo. No hay Nadie siglas. por encima de la unidad. Nadie por encima de la unidad. Si existiera un referente de mayor agrupamiento, mejor interlocución, con un referente histórico como el de tener la privatización sedillista, etcétera, si existiera eso, todos estaríamos en eso otro. Claro. En ausencia de eso otro, el FAU es nuestro instrumento y a través de él avanzar en la construcción de este programa. Esa es una primera cosa que me parece que es una condición. Claro. Ahora, número dos, debe regresar el trabajador a ser protagonista en esta transformación. No hay una transformación de fondo que deje fuera a los trabajadores, Claro. que deje fuera su lucha, el sindicalismo, su expresión como clase consciente, y incluso básico es el sindicalismo, porque incluso César habló del partido. Bueno, esas son cosas todavía mucho más profundas. Respecto al sindicalismo es muy importante que regrese el SME. Esa es otra condición que tenemos que asumir. No es un propósito, desafortunadamente, no es un propósito de este gobierno empoderar al sindicalismo, a la clase trabajadora. No está ni en su lenguaje, ni en su narrativa, ni en su léxico. No aparece el proletariado, no aparece la clase trabajadora. Lo que aparece es incluso su disolución, ¿no? Ya nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, Pero eso es tarea nuestra, Sí, hermano. eso es tarea empoderarnos. Exactamente, Sí. entonces. Y partir de definiciones Sí, claras sí, en sí, este sí, sí. programa. No estamos, Sí. no estamos. Estoy hablando de estas dos condiciones de Sí, no entrada. estamos en su voz, pues vamos a tener que colocarlo. estar, sí. Vamos a colocarlo. Sí. Y tres, yo creo que es muy importante que voy a sintetizar esto último, a reserva de que sigamos discutiendo, pero me parece que todo apunta a que con un gobierno que por las razones que sea esté coberturando al chavismo sindical, pragmatismo, corporativismo, lo que se quiera analizar, me parece que regresa el tema de la insurgencia sindical Claro. contra el chavismo. O sea, lo que vivimos en los 70s
En nuestra historia, bueno, tú sabes mucho más de eso, incluso podemos hablar en un programa de Sí, eso, estaría muy bien. pero Sí, claro. me parece que está en vísperas, como parte del programa, con un gobierno que está apapachando al chavismo, pues la insurgencia sindical, encontrar por otras vías de movilización, recuperar nuestros sindicatos, se abre la vía de la insurgencia sindical. Eso es un apunte para el debate. No, yo no lo veo por... Bueno, programa, vamos ¿no? a seguir reflexionando. Entonces, pues yo creo que esto es lo que pudiéramos de manera temporal, transitoria, apuntar para la reflexión colectiva y lograr que nuestro sindicato se ponga de pie y regrese a recuperar el sitio de ser la vanguardia del movimiento obrero en México y incluso como un ejemplo a nivel, por lo menos, de América Latina. ¿Sale? Entonces, pues aquí le dejamos, compañeros, esto va a continuar, seguramente programaremos otra mesa de análisis, pero esto empieza En torno a los 110 años. en torno a los 110 años Es muy democrático. y me parece muy bien Fao. el debate del programa, me parece muy bien. Sí. Adelante, compañero. ¡Que viva el SME! ¡Viva! el SME democrático. Ya se acabó el charrismo sindical. Ahora los líderes los va a elegir de manera democrática con voto secreto el propio trabajador. Esa es